Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: Cuando ustedes recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro, aquel le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levanta y no se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿Le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hermosísimo este Evangelio, ciertamente, que tiene muchos elementos. Comenzamos con el primero. Primero, el hecho del rezar, la oración, orar. Orar, queridos hermanos, tiene una finalidad, justamente como nos enseña aquí, de entrar en relación y en intimidad con Dios. Alguna vez lleva por el hecho de rezar. Pensamos que el rezar significa para nosotros simplemente, queridos hermanos, al entrar en relación con el Señor, pensamos que estamos haciendo un pedido especial para que Dios nos haga un milagro. Lo mismo lleguen tomando la shesu, mano la sheru, o lo que sea, onda cuera y la chembasui, como un milagro. Y sin embargo, la oración es justamente sensibilizarnos a nosotros. La oración es para nosotros, para entrar en sintonía con Dios, en sintonía con nuestros hermanos y en sintonía con nosotros mismos. Y ahí tendremos el verdadero cambio. Pero lo lindo es justamente que nosotros, dice: Señor, enséñanos a rezar. Ojalá que nosotros esto también le digamos al Señor: enséñanos a rezar, a entrar en esa sintonía, a saber, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú, Señor, en mi vida? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son los que me rodean? ¿Quién es y qué es mi comunidad? Bueno, y aquí el Señor nos enseña a través de Lucas: Padre, santificado sea tu nombre. Lo primero que pedimos es santificar el nombre del Señor. Ese es nuestro primer objetivo, mirando y diciendo Padre. Padre quiere decir el que nos da, el que nos dona, el que nos regala, el Abad, ¿verdad? El Abba, Padre, Papito, Abí, Enashea, lleva peña de Yara, para que tu nombre primero sea santificado. Y entonces quiere decir, como les dije hace rato, ñandeko la ñañez sensibilizata jineika tojanguaisha la yahueru, allá y calle pantero beteave, peñan de Yara, hoy potañan de Ewi. Eso quiere decir santificado, Kadosh, tu nombre sea conocido, sea honrado y sea derramado en medio del pueblo. Y luego dice también: venga tu reino. Entre nosotros, queridos amigos, estamos preocupados porque el reino de Dios, es decir, donde Dios sea quien esté en medio de nosotros. Y Antecoya Purajiboí, a mí me encanta. Dios queremos los paraguayos. En Dios pensamos y ansiamos Dios. Bajo dorados y humildes techos,
tengan la patria donde reinar. Ojalá que nosotros volvamos a recuperar este sentido del reino de Dios. Quiere decir que es Dios el fundamento esencial y fundamental que mueve nuestra vida, nuestra historia, nuestros gobiernos, nuestras políticas, nuestra economía, nuestra solidaridad, nuestro trabajo, nuestro empeño y todo lo que nosotros hacemos como caridad. Sea Dios, queridos hermanos, sea Dios quien nos forme a nosotros, nos guíe a nosotros. Estas son expresiones de los padres de la iglesia, sobre todo San Agustín, queridos amigos, en una maravilla la ciudad de Dios, donde cada cristiano está preocupado porque el reino de Dios se haga presente en nuestra sociedad y en nuestra familia. Hay más elementos, queridos hermanos, les invito a seguir rezando, a seguir pidiendo y a seguir entrando en sintonía con la palabra del Señor, para saber un poco qué es lo que nos está pidiendo y qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que comprometernos para rezar y hacer que el reino de Dios sea en medio de nosotros, porque nosotros santificamos su nombre. Y entonces tendremos el pan de cada día, pero todos. Y entonces todos vamos a estar mejor. Que así sea. Que así sea.